Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú nos reúnes en torno a ti y en torno a tu palabra. Te pedimos que nos hables, que seas tú, Señor, quien toque nuestros corazones, que nos interpeles. Te suplico, Señor Jesús, que transformes nuestro corazón con tu palabra, que sea siempre esa voz que nos habla, la que nos mueva a glorificarte y amar al hermano como tú nos has amado. Santísima Madre, cúbrenos con tu manto y ayúdanos para que esta predicación llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y nos mueva a amar a Dios en el hermano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, vamos a leer el Evangelio de este próximo domingo. Los que tienen la Biblia pueden sacarla y vamos a hacer el seguimiento de la lectura. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. ¿Todos trajeron la Biblia? Por aquí unos poquitos apenas. Ojo, acostumbrémonos a tener la Sagrada Escritura cerca de nosotros, que la leamos con frecuencia, que sea la que nos instruya. Para el próximo grupo de oración los he de ver a todos bien juiciositos. ¿Listo? Entonces dice así: se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 se parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Le dijo entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Este trozo del Evangelio que escucharemos el próximo domingo en la Eucaristía, comúnmente lo conocemos como el buen samaritano. Muy bien. Resulta que este trozo del Evangelio
tiene unas características muy particulares que vamos a empezar a desglosar y a ver cómo podemos llevar a nuestra propia vida. Resulta entonces que en la época de Jesús había una tensión entre los distintos grupos religiosos porque había múltiples leyes, tantas leyes que unos decían, ve, hay que hacer esto, habían cantidades y cada vez se multiplicaban mucho más. Por ley habían más de 600 leyes, pero constantemente iban apareciendo unas nuevas y los que eran más leguleyos, de hecho, algunas de las traducciones de la Sagrada Eucaristía cuando habla de los maestros de la ley, dice un leguleyo. Entonces precisamente esos leguleyos, esos que son cumpliendo la ley al rajatabla, tenían tantas leyes que cumplir que incluso descuidaban vivir por cumplir la ley. Entonces resulta que habían tantas leyes que ellos ni sabían a cuál ponerle atención. Pero bien lo dice la Sagrada Escritura que el maestro de la ley, para poner a prueba a Jesús, le dice, maestro, ¿cuál es la ley más importante? Pero Jesús, conociendo el interior de su corazón, va y le dice, ¿qué dice? O sea, ¿usted qué sabe? ¿Cuál es la ley más importante? Y él mismo le contesta y le dice, pues bueno, lo que he leído en la Escritura es que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, pero también al prójimo como a sí mismo. Y lo que hace este maestro de la ley es evocar los textos del Deuteronomio y del Levítico, donde habla de esos dos mandamientos. Pues resulta entonces que la pregunta no es simplemente eso, sino que al responder y al decir que amar a Dios y al prójimo, ahí el maestro de la ley se encarta un poquito, porque entonces, ¿a quién amo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces la siguiente pregunta que también estaba en la época de Jesús y que generaba discordia y controversia era, ¿a quién debo amar yo? Y es muy fácil para ellos amar a el que lo ama. Por ejemplo, es muy fácil amar a mi familia, a mis amigos, a las personas más cercanas. Y eso era lo que ellos tenían. Ellos amaban a los más cercanos y a los que querían, pero a los enemigos no los querían, los odiaban, no los amaban. Pues precisamente ahí viene Jesús a hacer algo muy escandaloso, entre comillas, porque precisamente viene a demostrar cuál es el verdadero amor. Y ahí les empieza a contar esta parábola que conocemos como la parábola del buen samaritano. Entonces, como conclusión de esa primera parte y de las dificultades que había entre unos y otros diciendo a quién debo amar o cuál es la ley más importante, el mismo maestro de la ley concluye que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿cierto? Pues resulta que ya entonces para conocer a quién debo amar y quién es mi prójimo, Jesús le presenta esa parábola. ¿Cuáles son los personajes de la parábola? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los personajes de la parábola? Un levita, un sacerdote, ¿quién más? Un samaritano y nos falta uno. ¿Quién? Una persona, un hombre que iba bajando. Resulta que lo dice la Sagrada Escritura y es que bajaba un hombre de Jerusalén y ¿a dónde iba? A Jericó. La distancia que hay entre Jerusalén y Jericó es alrededor de unos 27 kilómetros. Póngale que es más o menos de aquí a Barbosa, creo yo. Unos 27 kilómetros. Pero el camino que hay entre Jerusalén y Jericó es un camino que es muy difícil y es peligroso. Precisamente en el camino lo asaltaron los bandidos. Los bandidos lo asaltaron, le quitaron lo que tenía, lo golpearon o lo dejaron medio muerto. Pero aquí viene entonces lo más importante de la Sagrada Escritura y donde nos vamos a detener. De los tres personajes que nos narra, primero pasó un sacerdote. ¿Qué hizo el sacerdote? Lo vio, o sea, no es que no lo hubiera visto, o sea, no es como, ay, yo no me di ni cuenta, no. Dice la Sagrada Escritura, lo vio. ¿Y qué pasó? Dio un rodeo, dio la vuelta y siguió derecho. Después pasó, ¿quién? Un levita. ¿Quiénes son los levitas? Los de la tribu de Leví. Bueno, está bien. Vale. Entonces bajaba un levita. ¿Y qué hizo el levita? El levita lo vio. La Sagrada Escritura es enfática. San Lucas es enfático en escribir lo vio. ¿Y qué hizo?
dio un rodeo y siguió de largo. Entonces ya tenemos dos personajes, los dos lo vieron, los dos se dieron cuenta, pero siguieron adelante, no le pararon muchas bolas al que estaba ahí agonizando. Pero por tercero pasa ¿quién? Un samaritano. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos para los judíos son como la peor raza, porque fueron aquellos que perdieron como su linaje por haberse mezclado con otras personas provenientes de otras culturas. Por lo tanto, para un fariseo radical, un samaritano es una persona impura, es una persona casi considerada un extranjero y no deberían tener contacto con los samaritanos, los mismos fariseos. Pues resulta entonces que es el mismo samaritano el que se apropia del cuidado de ese moribundo que está en el suelo. Y no solo se apropia, sino que es muy bonito porque la Sagrada Escritura usa varios verbos para decir lo que hizo el samaritano con este moribundo. Y dice así, cuando el samaritano se compadece de él, dice: un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó las heridas, echó en ellas aceite y vino, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Mientras que el sacerdote y el levita con el agonizante lo dejaron ahí tirado, el samaritano se involucra, el samaritano siente compasión. Y saben una cosa, la palabra compasión viene del griego esplagnizomai, que viene del sustantivo esplagma. ¿Y eso es qué? Habla de las vísceras, es decir, que los sentimientos para los griegos se expresaban con todo el interior, incluso el corazón. Por eso, cuando uno quiere expresar algo y uno está muy alegre, uno se lleva la mano al pecho y dice, qué alegría la que tengo. O si alguien está triste, afligido o con algún problema, dice, tengo un dolor en el corazón. Literalmente el corazón no le está doliendo, pero tiene un sentimiento profundo de pena. Pues resulta entonces que esa compasión implica involucrarse, es decir, ir, tocarlo, vendarlo, limpiar las heridas, montarlo en la propia cabalgadura, llevarlo a una posada y cuidar de él. Entonces ahí viene una pregunta muy curiosa comparando la actitud de las otras dos personas, del sacerdote y del levita. El sacerdote con seguridad amaba a Dios. ¿O ustedes qué opinan? Sí, el sacerdote tenía que ir a ofrecer los sacrificios en el templo, entonces con seguridad amaba a Dios. ¿Ustedes creen que el levita amaba a Dios? Probablemente sí, claro. ¿El samaritano amaba a Dios? Probablemente sí. De hecho, cuando Jesús habla con la samaritana le pregunta que dónde se debe adorar, que si en el Garizim o que si se debe adorar en el templo donde adoraban los judíos en Jerusalén. Pues resulta que los tres amaban a Dios. Pero ¿quién fue la muestra de que ese amor a Dios era fecundo? El samaritano. Increíble, porque muchas veces el mucho amar a Dios no significa que yo estoy amando al prójimo. Y bien lo dice San Juan cuando expresa, y San Juan nos lo enseña muy fácil y dice, si alguien dice que ama a Dios, si alguien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Me hago entender? Vuelvo y les digo, San Juan nos enseña que si alguien no ama a su hermano al quien ve, no puede decir que ama a Dios al que no ve. Y es posible que a nosotros nos pase eso, que a veces nos dediquemos mucho a una vida de oración personal, particular, de penitencia, de mortificación, de ir y arrodillarnos al Santísimo, de ir al grupo de oración, pero salimos del grupo de oración y nos devoramos al otro, con una mala mirada, con una mala actitud, con malos comentarios, o quizá destruyendo la honra de los demás. En fin,
Entonces ahí no estamos actuando como unos verdaderos samaritanos, sino que al contrario estamos siendo como el sacerdote o como el levita, que creemos expresar mucho amor a Dios, pero a la hora de amar a nuestro hermano, al que está a nuestro lado, se nos olvida que en él vemos el rostro de Cristo. Pues precisamente ahí damos un vuelco y Jesús al final le hace una pregunta al maestro de la ley. Y la pregunta es muy curiosa porque la Sagrada Escritura dice, el maestro de la ley le dijo, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y ahí fue cuando Jesús le cuenta toda la parábola. Pero terminada la parábola, Jesús no le dice quién es el prójimo, sino le dice, ¿quién crees tú que actuó de prójimo del hombre que estaba ahí agonizante? Entonces el prójimo no necesariamente es el otro, la pregunta ya cambia y el sentido cambia. Yo soy el prójimo, yo soy el próximo, es decir, yo soy el que estoy al lado de él. De hecho, la palabra prójimo viene de esa raíz próximo, el que está cerca, el que está al lado. Entonces miren que luego de conocer esta parábola ya la mente del maestro de la ley no era la misma. El maestro de la ley comprendió en su corazón que él tenía que ser el prójimo de los demás. Y no solo él, nosotros tenemos que meternos ahí en el papel del maestro de la ley y decir, nosotros somos el prójimo. ¿Y qué significa ser el prójimo? Significa cuidar del otro, significa estar al lado del otro. Por eso la vida de fe se vive en comunidad, se vive juntos, no se vive separados. Cada uno de nosotros tiene su relación profunda con Dios y personal, pero la fe la vivimos en comunidad. Entonces, para vivir esa fe en comunidad y para ser el prójimo del otro, Jesús nos dejó algunas herramientas, que algunas de ellas están en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Y es lo que comúnmente conocemos como las obras de misericordia. ¿Las conocen? ¿Sí? ¿Las han escuchado alguna vez? Obras de misericordia, corporales y espirituales, ¿sí o no? ¿Cuántas son las obras de misericordia? 14, 7 corporales y 7 espirituales. Pues las voy a recordar y vamos a empezar a recordar un poco cuál es nuestro papel como cristianos. Porque muchas veces nosotros ostentamos el título de cristianos, de católicos, pero no vivimos como el prójimo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces la mayor garrotera es en la familia o con alguno de los compañeros de trabajo o no queremos al que está al lado o aún así persistimos con odios, rencores, rencillas, problemas, dificultades? Si vemos al otro pasamos de lado o cuando necesitamos consolar o alguien necesita consuelo es como, si él verá que pues, si él fue el que se metió en eso, pues ya que mi Dios le ayude. O muchas veces nos damos cuenta que alguien está enfermo, sí, qué pesar, tan pobrecito. Y miren que lo que les decía ahora es que la compasión significa involucrarse, es decir, meterme en el cuento, meterme en el papel del otro, ayudarlo, salir al encuentro, como nos enseña constantemente el Papa Francisco. Entonces, dentro de las obras de misericordia tenemos obras de misericordia corporales y espirituales. Las corporales, fáciles: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al preso y enterrar los muertos. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión personal. Ya se está terminando el día. ¿Cuál o cuántas de estas obras de misericordia hiciste hoy? Y me hago la pregunta yo también. ¿Cuál o cuántas de estas obras de misericordia hice hoy? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero, vestir al desnudo, visitar los enfermos. Me faltan 2. Visitar al preso o enterrar los muertos. Y no solo nos quedemos con eso. ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? Dar un buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, soportar con paciencia los defectos de los demás, consolar al triste, perdonar las ofensas, orar por vivos y difuntos,
¿Será que es muy fácil soportar con paciencia los defectos de los demás? Sobre todo para los que somos bien perfeccionistas y acelerados, que nos gusta que todo esté listo ya y que todo esté perfecto. Es difícil. Eso es una obra de caridad. Dar un buen consejo al que lo necesita, consolar al triste. Y miren, nosotros vemos hoy en día mucha pobreza, pero no solo pobreza material. Porque a veces podemos pensar que las obras de misericordia son simplemente para algún habitante de calle llevarle algo de comida. Y está bien, es una de las obras de misericordia corporales. Y la pobreza material, hoy en día todavía hay muchas personas que se mueren de hambre, en nuestro país incluso. Y quizá algún vecino de nosotros no tiene nada que comer ahora. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y eso es ser cristianos. Eso también es ser un buen católico. Darse cuenta de que el otro está necesitado y salir a su encuentro y socorrerlo. Socorrer a aquel. El Congreso de Matrimonios, viene gente de otras partes del país, incluso de otros países. Acoger al peregrino, dar posada al peregrino. Esa es una obra de misericordia, y con las obras de misericordia nos ganamos el cielo. ¿Quién de ustedes quiere ir al cielo? ¿Cuántas obras de misericordia hicieron hoy? ¿Nos ganamos el cielo? Entonces queremos un cielo, pero no luchamos por él. Nos hace falta vivir con más radicalidad el espíritu del Evangelio, es decir, el espíritu que nos enseña Jesús, de cuidar al otro, de amarlo, de conocerlo. Muchas veces uno ni se da cuenta. Uno ni se da cuenta quién es el vecino que vive al lado, quién es el que vive en el apartamento de arriba, quién es el que vive al frente. Y no solo eso, hay una pobreza muy importante en nuestro tiempo, y es una pobreza espiritual. Hoy, la enfermedad de hoy es la enfermedad del desamor. Con tanta frecuencia nos encontramos personas que sufren, que no tienen sentido su vida, que no saben qué hacer, que se sienten solos, que están desesperados. Ustedes no se alcanzan a imaginar en los hospitales tanta gente que hay sin un solo centavo para pagar. Uno de los hospitales de aquí de Medellín, hay tantas personas que vienen de otras partes, remitidos de otras partes de Antioquia, incluso del país, y no tienen ni con qué comer el almuerzo. El acompañante no tiene ni con qué comer el almuerzo. Son cosas que a uno le parten el alma, de ver tantas personas enfermas y que muchas veces uno no hace nada y no le importa. El verdadero cristiano se involucra, sale al encuentro, va. Si ustedes tienen a alguien conocido que esté enfermo, vaya y visítelo. Si tienen algún preso, oren por él, oren por los vivos y difuntos. Si de pronto tenemos a alguien conocido que le hace falta un mercado porque se quedó sin empleo, recojamos y hagamos vaca, entre otros que sí tengamos de pronto la posibilidad de comprarle, no sé, una libra de arroz, una libra de panela. Ayudar a los otros, eso es el espíritu del cristiano. Ese es el espíritu que Jesús le enseñó a este maestro de la ley y que lo hizo el samaritano, el que menos pensaban. Pero el samaritano fue el que se dio cuenta que el otro estaba necesitado. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. No es que el amor a Dios genere el amor al prójimo, sino que el amor al prójimo es el espejo del amor a Dios. El amor a prójimo es el espejo del amor a Dios. Y ahí podríamos decir, dime cuánto amas al prójimo y te diré cuánto amas a Dios. Dime cuánto amas al prójimo y te diré cuánto amas a Dios. También hay una cosa muy importante, y es que también nosotros podemos ser aquel que está necesitado, aquel que necesita de un consuelo, aquel que necesita de un perdón, aquel que incluso necesita algo para comer, para tomar, para vestirse. Pues precisamente hay algunos momentos en la vida en los que nosotros también nos sentimos como aquel hombre que bajaba de Jerusalén, y no en vano. Para los exégetas, bajar de Jerusalén significa alejarse de Dios. A veces nosotros también podemos tener momentos oscuros, como lo llamaba la madre Laura, sus momentos de oscuridad espiritual. Ella decía que eran un rayón oscuro, un rayón negro.
y que cuando Dios pasaba la mano por ella y ella hacía la voluntad de Dios, decía: cuánto rayón de luz hay en mi alma. Pues precisamente que en nuestros momentos de rayones oscuros, en nuestros momentos de alejamiento de Dios, es decir, cuando vamos de Jerusalén a Jericó, cuando nos alejamos de Jesús, pues precisamente que sea ese buen samaritano el que nos acoja. Pero ¿saben quién es el buen samaritano? El mismo buen samaritano, y puede estar Jesús. Pero tenemos una buena samaritana. La buena samaritana es Nuestra Señora, la Virgen María, que durante todo el tiempo que estuvo ahí al lado de Jesús, no estuvo sino haciendo misión y sirviendo de prójima. Y no lo vemos sino cuando el ángel Gabriel le dice: tu prima Isabel está encinta. ¿Y qué hace la Virgen María? Empacará cualquier 2 o 3 cositas y arranca de una a servir a su prima. ¿Cuánto servicio nos falta? Y así nos ganamos el cielo. En servir al otro es que encontramos la verdadera felicidad y el cielo. La Virgen María entonces salió rapidísimo a servir a su prima Isabel, pero también cuando estaba en las bodas de Caná, vio que los demás estaban necesitados y necesitados de vino, y él les dice: bueno, preparen todas las cosas y hagan lo que él les diga. Pero no solo eso, la Virgen María estaba también incluso en el Calvario. ¿Y ustedes creen que Juan y María Magdalena, que eran los que estaban acompañando, consolaban a la Virgen? Yo creo que sería al revés, que la Virgen consolaba a Juan y a María Magdalena, porque era tanto su amor y tan profundo su corazón, que ella simplemente tenía toda su vida para el servicio de los otros. Pero no solo para los otros, tomémoslo para nuestra vida. María también está al servicio de nosotros, porque desde el cielo nos acompaña, nos cuida, nos ayuda. Si nosotros incluso tenemos problemas, dificultades, dudas, luchas, inquietudes, estamos descarriados, vamos por el camino que no es, acudamos a la Virgen María. ¿Cuántas conversiones se han dado? Porque muchas personas que desde niños guardaban esa devoción profunda que les habían inculcado, es la Virgen María la que ha rescatado su vida de la fosa. Porque precisamente Jesús la ha dejado a ella como la mediadora entre nosotros y Él. Pues precisamente que Nuestra Señora, la Virgen María, la Reina de los cielos y la Reina de lazos de amor mariano, porque precisamente se fundó 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, que sea la Virgen María la que nos acompañe y nos ayude y nos enseñe a ser prójimos del otro. Entonces hoy les dejo una tarea, y les dejo una tarea que me dejó una vez un sacerdote que me fui a confesar. Les cuento esta historia: me fui a confesar, le confesé todos mis pecados, padre, me confesó esto, Cuando al final el padre me dijo: bueno, de penitencia vas a hacer en estos próximos 7 días una obra de misericordia cada día. Y ahí yo me puse a mirar y yo dije: es que yo no hago ninguna obra de misericordia nunca. Pues a uno se le olvida que el otro está y que el otro yo lo puedo amar, y que al que más me cuesta es al que más debo amar. Si ustedes tienen a alguien que no les cae bien en el trabajo, alguna vecina, alguien de, no sé, del estudio, del lugar donde usted se mantiene, esa persona que no te cae bien es la persona que más debemos amar. Es la persona que quizá más está necesitando de nuestras oraciones, de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Entonces busquemos quién es nosotros somos prójimo de quién. Por un momento piensen quién es esa persona que está agonizando, que está ahí tirada en el piso y que yo he dejado y he pasado de lado como un sacerdote o como un levita. ¿Quién es aquel a quien yo he dejado de prestar mis servicios y eso se constituye en una omisión? Pero vamos a pensar también como la Virgen María, Nuestra Señora, es la que nos acoge bajo su manto cuando somos nosotros el que ha caído, el que ha sido asaltado por los bandidos, el que ha estado con dificultades. ¿Quién como Dios? Tarea: el cristiano se gana el cielo a punta de obras de misericordia. Hagan el intento. Los reto para que a partir de mañana, o hoy incluso, arranquemos con al menos una obra de misericordia diaria. Escríbanlas, tomen un papel y las escriben todas y las ponen frente a su cama, y cada que se levanten, cada mañana cuando se levanten digan: hoy voy a hacer una obra de misericordia, al menos una.
Vamos a hacer una oración, vamos a disponernos mucho para que Nuestra Señora nos alcance la gracia de ser ese buen prójimo del otro. Vamos a pensar y vamos a imaginarnos en este momento ese amor profundo con el que la Virgen María iba corriendo a acudir a Isabel, pero no solo a Isabel, sino a recibir también a Jesús cuando caía bajo el peso de la cruz. Y vamos a pensar también el momento en el que la Virgen María se acercaba a aquellos necesitados, a los apóstoles, después de que Jesús se había ido para el cielo. Hoy yo te pido que pongas ahí ante los pies del sagrario tu lucha más grande, tu dificultad más grande, tu problema, tu inquietud, tu duda, tu angustia, tu agonía, tu moribundez. Desnuda tu corazón y preséntale ese corazón a Jesús de manos de María. E imagina cómo se sentiría estar en el regazo de la Virgen María, cómo se sentiría estar en los brazos de la Virgen María. Por un momento imagina que se sentiría experimentar la compasión de la Virgen María, sentirse bajo su manto. Piensa por un momento como esa mamá te viene y te acoge con todo el amor, como ella viene y te ama, y como en tus luchas, en tus dificultades, en tu camino espiritual, ella es la que hace de prójimo, es decir, María es la mujer cercana, María es la mujer que acude, María es la mujer que va en busca del necesitado, del caído. No en vano le llamamos auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores. No en vano se le llama también la salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos. Si hoy necesitas consuelo, pídele a María que pase su manto sobre ti, sobre su cabeza. Si hoy necesitas o tienes dudas, luchas en tu vida espiritual, si no sabes qué hacer, si estás desesperado, si crees que la vida de fe no tiene sentido, que no vale la pena, si crees que tu vida no tiene sentido, piensa que se sentiría estar bajo el manto de María. Y ponle a ella todas tus intenciones, todas tus súplicas, para que ella las lleve ante los pies de Jesús ahí al sagrario. Siéntete como un niño en los brazos de María. Cúbreme, con tu manto santo cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver, que esta noche se me hace larga. Protégeme. Mira María que viene con su manto para cubrirte también a ti. Por favor, búscame. Mírala con amor que viene entrando por el medio. Y recógete debajo del manto de la Virgen María. Tú que conoces. Pasa, Madre Santa, sanando. Ven, Madre, y libera, y ayuda, acompaña, Madre. Quiero creer. Ven, Señora, y consuela. Tú aún sin entender. Acoge a cada uno de tus hijitos. Poder,
y una Aquel que ha sufrido más, Madre Santa, acompáñale. Muéstrame. Cúbrete ahí bajo el manto de María. Jesús, y la sangre que le diste tú, y es que me lave de todas mis faltas. Dile a María que te cubra con su manto. Plegaria a tu favor, socórreme. Madre, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado. Las personas que de arriba, si quieren estar aquí abajo, bajo el manto de María, bajen. Y aquí los esperamos, y aquí los espera Nuestra Señora, bajo su manto. Escúchame, Ahí bajo el manto de María, siente su abrazo materno. Cuando esta vida me declara guerras, tomaré mi cruz y caminaré. Si tropiezo me levantaré. No te desconcentres. Porque tu fuerza es la que me acompaña. Siente ese amor de la mamá. Madre, no me dejes caer. De tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allá a sus pies yo descansaré. Contigo mi rosa fiel, si digo María, tú dices Jesús. ¿Dónde estás tú? Ahí estaré. No me dejes caer. Necesitas virtudes, pídele a María. Necesitas amor, pídele a María. ¿Quieres amar más? Pídele a María. Contigo mi rosa fiel. Ahí bajo su manto. Siente ese amor, mamá, te suplico en esta noche que vengas a sanar estos corazones afligidos. Todos los dolores que hayan, Madre, los dolores contigo y con la figura materna, Madre Santísima. Ven y sana en esta noche a todos tus hijos. Infunde en cada uno de nosotros un amor profundo por el hermano, que seamos unos prójimos verdaderos. Y te pido, Madre Santa, por cada una de estas personas que estamos aquí en este grupo de oración, para que con tu amor materno nos alcances aquello que más estamos necesitando. Nos regales la fuerza para seguir, para amar con valentía, para amar sin medida. Pósate sobre nosotros, posa tu manto, Madre Inmaculada. Y ayúdanos para que siempre bajo tu manto no tengamos nada que temer, porque tú estás siempre con nosotros y nos acompañas. Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer, ni tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. No se distraigan. Ni lo que pueda pasar. Si de las preocupaciones yo no me puedo de las encargar, preocupaciones yo no me puedo encargar. si no tengo más razones, Si no tengo o si me voy a quebrar, razones, o si me voy a quebrar. Dios me dice, Dios me dice hay que esperar que bajo su esperar manto. bajo tu manto, Bajo tu manto.
tu manto. No hay tempestades que me azoten contra el viento. Ni esclavitudes amarradas Ni esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo. Lo tengo Te tengo a ti. Te tengo a ti. Con fuerza bajo tu manto. Bajo tu manto. Lleno de estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios. Ya no habrá juicios fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, déjale a mamá reina, que cuide, y la más santa mujer. que te acompañe. Eres rosa inmaculada, eres todo mi querer. Los susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento. Esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Cantemos con más fuerza bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten. Si no estabas concentrado, concéntrate. Y déjate abrazar por la Virgen María con su manto. Por el tiempo lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, Déjate arropar. Canta con fuerza, con amor. que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios fariseos o reproches, pues soy tu hijo, Cuidas de mí. cuidas de mí. Bajo tu manto, Bajo tu manto, lleno de estrellas, lleno de que iluminarán mis noches. iluminarán mis noches. Ya no habrá juicios Ya no fariseos habrá o juicios reproches, fariseos o reproches, pues soy tu hijo. pues soy tu hijo, Cuidas de mí. cuidas de mí. Déjate acariciar por la madre y por su manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el Si viento. tienes dudas, inquietudes, deja que la mamá te aclare. Por el tiempo Que la Virgen María pase sanando, mamá, pasa sanando y tengo liberando. a ti. Bajo tu manto lleno de estrellas que iluminarán mis noches. Ya no habrá juicios fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. Gracias te damos, Señor. Gracias, mamá. Gracias, Señor, porque nos has dado una madre. Porque ella nos acompaña, nos cuida, porque nos protege, porque se hace cercana. Porque ella es quien
ha estado siempre al lado de nosotros, porque en los momentos de duda y dificultad nos asiste. Gracias, Madre Santa, porque ha sido ese regalo maravilloso del Señor, porque te comportas como esa mujer que sale al encuentro del moribundo, del necesitado. Gracias te damos, mamá, porque tú nos cubres con tu manto. Cúbrenos siempre, Señor, y no permitas que nunca nos alejemos de Él. Y si por algún motivo nos estamos alejando, Señora, vuelve y llévanos debajo de tu regazo. En tu regazo queremos permanecer. Ahí en tus brazos queremos estar por siempre, para que tú nos lleves a Jesús, para que le adoremos y le glorifiquemos a Él por toda la eternidad. Que nuestra vida sea un continuo vivir, Madre, en tu corazón inmaculado, para hacerlo más perfectamente por Jesús. Vamos a tomarnos con fuerza nuestras manos, como miembros de la misma familia, viendo que yo soy el prójimo del otro. Así que piensa cómo puedo amar más al prójimo, cómo puedo amar más al que está a mi lado, cómo puedo hacer feliz al que está a mi lado, cómo puedo ayudar al moribundo, a ese que hay al lado mío, si necesita un consejo, si necesita ser consolado, si necesita un abrazo, si necesita un pan, si necesita un vaso de agua, si necesita vestido, techo, simplemente compañía o una oración. Tú eres el prójimo. Tú eres quien acompaña y quien puedes estar cercano al otro. Dime cuánto amas al prójimo y te diré cuánto amas a Dios. Que ese amor profundo que tenemos por el Señor se vea expresado en aquel más necesitado. Juntos cantemos con mucho amor esa oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Abracemos al que está a nuestro lado, que sienta nuestra cercanía, y ahí abrazando a nuestro hermano, demostrándole que somos su prójimo, que somos el que está al lado de él, el que está cercano a él. Juntos cantémosle a aquella que siempre nos acoge. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto